Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Pero en términos de un conflicto militar, es Díaz quien gana aquí con el sitio de Puebla, se termina el imperio, estamos en 1867 y Díaz llega al poder hasta 1877. Hay un periodo de 10 años, que es lo que la historiografía llama la época de la República Restaurada. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese periodo? En ese periodo es un periodo de conflicto ya no con el imperio, no con la invasión extranjera, sino entre los grupos políticos mexicanos. Y Puebla juega un papel fundamental, ¿sí?, en el proceso de crecimiento de Díaz y en el proceso en el cual Díaz se convierte en presidente de la República. Y hay en Puebla varios grupos políticos muy importantes. Uno es el llamado el Partido de la Sierra, los tres Juanes de la Sierra. Juan Crisóstomo, sí, claro. Juan N. Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Francisco Lucas, que son los grandes caciques de Puebla en todo este periodo y que son una piedra fundamental para que Díaz se convierta en lo que posteriormente se convirtió. Hay que recordar, por ejemplo, en La Noria, el plan de La Noria en 1871 se lanza contra Juárez. Pero Juárez rompe con Juárez, ¿no? Rompe con Juárez el plan de La Noria. Juárez se muere en 1872, entra en su lugar al gobierno Lerdo de Tejada, ¿sí? Y en 1876, 4 años después de la muerte de Juárez y 5 años después del plan de La Noria, Díaz lanza el famoso plan de Tuxtepec. Con un elemento principal, la no reelección. Esa es la bandera política de Díaz, ¿sí? Hay los conflictos, la lucha, pero hay una batalla que a mí siempre se me olvida el nombre, no lo puedo pronunciar, y por eso lo tengo aquí totalmente apuntado, Tecoac. En la batalla de Tecoac, es aquí en el estado de Tlaxcala, en Huamantla. En las colindancias de Huamantla. Cerca de Huamantla. Se da en los días finales de 1876, es un enfrentamiento durísimo, Díaz va perdiendo. Y de repente aparecen dos contingentes como de película, que no solo le salvan la vida, sino le dan el triunfo. Uno es el contingente que comanda su amigo y camarada de muchos años, que después va a ser presidente interino entre 1880 y 84, Manuel González. Claro. Casualmente. Y el otro personaje que llega ahí con sus fuerzas y le da a Díaz el triunfo es Juan N. Méndez y los grupos armados de Puebla. Que fue, ¿sí?, entonces un acto providencial de ayuda militar. A fin sí, de cuentas, pero eso le da... Casi llegó el Santiago Apóstol con sus palas tapadas. Pero eso le da a los poblanos, sí, claro. Y en particular a Juan N. Méndez un poder importante y una relación estrechísima con Porfirio Díaz. Y por lo tanto el interés y el gusto por Puebla, todas estas relaciones entre Puebla y Díaz, no solo viene del 5 de mayo, que fuera coronel y participó aquí, no solo viene del 2 de abril, con el fin, yo así lo veo, con el fin del imperio, sino viene con el empuje que le dan para llegar a ser lo que fue. Oh, sí. Tan es así que Díaz entra, bueno, gana la batalla importantísima, le llaman el Waterloo de, ¿cómo se llama?, de los lerdistas, ¿sí? Este hombre no es presidente, Díaz entra a Puebla, si no me recuerdo, un 19 de noviembre de 1796. Entra a Puebla, triunfante. Con más bombo y con más... 1896. 1876. 76. Entra con más fuerza, con más algarabía, en fin, que el 2 de abril. ¿Sí? Y de ahí... Estaba a punto de ser presidente. Bueno, de ahí entra a Puebla 4 días después. Primero entra a Puebla, después entra a la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1876. Y entre que llega él, se acaba de desarmar el gobierno de Lerdo y se organizan las elecciones. Y él gana las elecciones, pasan 4 meses. Y es presidente por primera vez.
Y en esos 4 meses, ¿a quién creen que nombra presidente Ujú. de México, interino? A Juan N. Méndez. ¿No? Los favores se pagan. La lealtad. Sí, claro. Los favores se No, pagan y se pagan bien. Y además lo nombra el segundo jefe militar del gran ejército que ha surgido con el plan de Tuxtepec. Los poblanos están en ese momento en el pilar del poder político de este país. Ser presidente de la República, aunque sea por 4 meses, es el que le pone la charola de plata Para que él Díaz llegara. llegue y ya se convierta ganando la elección en su primer periodo como presidente constitucional, 1877, 1880. ¿no? Entonces, hay una relación muy grande Con Puebla. con Puebla, ¿sí? Y eso explica por qué viene a Puebla, se hacen este tipo de eventos Celebraciones. tan importantes, porque además Díaz es un hombre pero muy, muy inteligente, ¿sí? Es muy hábil, tiene una mano izquierda por acá y la derecha Sí. también. No, y aparte su Sí, vida es de película, ¿no? Ya hablaremos más a detalle de él. Es muy hábil y sabe muy bien que hay una relación estrecha entre el poder y la arquitectura, digamos, entre el poder y las construcciones. Los grandes símbolos de poder, digo, a fin Los de grandes cuentas. símbolos de Sí. poder. Que no es algo que inventó Díaz, los romanos, los egipcios en la antigüedad, pero los sumerios también. En Babilonia hay que hacer grandes monumentos para demostrar el poder. Pero lo mismo hizo Hitler en el siglo XX, lo hizo Mussolini en Italia, hizo grandes calles, grandes monumentos. Entonces Juárez es muy hábil para entender ese tipo de cosas. Donde él va, se construyen edificios, escuelas, monumentos. No, eso es parte de su Bueno, parte y de ese su año de política, ¿no? 1896 es un gran ejemplo. Hablábamos también, por supuesto, de esas grandes galas que se hicieron en honor a Díaz, pero la edificación también de cuestiones que quedaron en la trascendencia histórica. Y tú deberás de saberlo, Luzaida, porque siempre escuchas con mucha atención las crónicas de mi papá de la inauguración del gimnasio del Colegio del Del Estado. Que Así eso es. fue el 21 de noviembre, me parece. Y también. aparte, bueno, aquí ya estamos hablando de un Porfirio Díaz ya de 66 años, ¿no? Ya Sí, ya no está reelecto joven. por quinta Ya un hombre- ocasión. Ya un hombre consolidado, maduro. Pero todavía quería seguir siendo presidente. Y sí, efectivamente, viene y entre su agenda le toca inaugurar el gimnasio del Colegio del Estado, del que también ya hemos hablado acá. Pero, ¿por qué no oímos, Guillermo, Sí, lo que don decía. Carlos, en voz del cronista, una parte de las palabras que el general Díaz pronunció en ese evento, en esa inauguración del gimnasio del Colegio del Estado? Nos ponemos los audífonos. El general Díaz Adelante. entregó el funcional gimnasio del Colegio del Estado, obra del ingeniero poblano Pablo Solís, el cual alcanzó el costo de 35.846 pesos. Y bajo el lema Mens sana in corpore sano, se desplegó un extraordinario banquete, la Sociedad de Puebla a Porfirio Díaz, oratoria brindis de don Alejandro Ruiz Olavarrieta y contestación del general Porfirio Díaz. Ahí va a hablar don Porfirio. Brindo por la grandeza y prosperidad de la República y por el adelantado y patriota Estado de Puebla, que siempre demostró su bravura para defender el territorio nacional. Puebla, inteligente para el adelanto de la ciencia, laborioso para el trabajo y entusiasta para honrar a los héroes de la patria, como inteligente y hábil para cosechar los sazonados frutos de su cultura y laboriosidad. Parecería entonces, doctor, si usted está de acuerdo, que en la construcción del mito de Porfirio Díaz, del mito militar como tal, del gran hombre y la estirpe militar que detentó él como en las grandes batallas, se fue creando también un especial cariño hacia Puebla, quizá. Sí, 5 de mayo, sitio de Puebla, de alguna manera, también la sí, retoma todos, sí, abril de 1867. Y por estas palabras, que bueno, son históricas, yo no creo que las haya inventado mi papá. No, tampoco, porque estas sí están estas sí están documentadas documentadas. Porque luego le ponía palabras hasta Hernán Cortés, mi papá. Es como lo vas a ver, pero bueno, está bien. Eso es lo que hacen los cronistas. Es la crónica. Pero estas palabras que sí son fehacientemente salidas de los pulmones de don Porfirio Díaz,
le expresa un cariño a Puebla, le Y aparte, expresa qué una construcción filialidad. del discurso de Díaz. Bueno. Escuchas este discurso y la verdad, híjole, a Sí, lo mejor sí, hasta como que impecables, damos ¿no? cátedras de oratoria, ¿no? Díaz es el ejemplo, bueno, no es el único, Juárez es otro ejemplo, ¿sí? De alguien que va construyendo su vida y su cultura paso a paso a lo largo de muchos años y al final de su vida es un hombre culto, ¿sí? Sin duda. Combatió a los franceses, pero al final habla francés. Y le Y gustaba cuando se París. va, Y abrazó la cultura francesa. sí, bueno, todo lo francés está aquí. Hay una crónica muy interesante de los primeros días, 1878, en una gran fiesta en Palacio Nacional. Ese Díaz fuerte, un hombre fuerte, guapo, moreno, grandes bigotes. Pero se era un hombre de entrenaba a campo, ¿no? Era un hombre de campo, sus costumbres. Va y ya medio tomado, se rebota contra unas grandes vidrieras que había en Palacio Nacional, porque no estaba acostumbrado a vivir así. ¡Bum! Se pegó y rebotó y se cayó.